Doug. El huracán Beryl ha alcanzado ya categoría 5 y con esto se ha convertido oficialmente en un monstruo potencialmente catastrófico. Esta poderosa tormenta se intensificó rápidamente, se transformó de un simple ciclón tropical, que es lo que decían las autoridades en un principio, a un devastador huracán en cuestión de días. Esto nos recuerda precisamente a las imágenes y a las noticias que vivimos lamentablemente el año pasado con Otis. Ahora las autoridades ya han confirmado que Beryl impactará 2 veces, no una, 2 veces en territorio mexicano en menos de 48 horas y esto va a traer consigo lamentablemente destrucción, caos, inundaciones. La pregunta que muchos se hacen es: ¿tenemos que prepararnos para otra desgracia como la que lamentablemente pasó en Acapulco con Otis el año pasado? ¿O esta vez ya estamos preparados para enfrentar y tomar las medidas suficientes para evitar una catástrofe de esa magnitud? Sobre todo que pueden prevenirse vidas. Las cosas materiales, pues al final del día ahí están, van y vienen, pero las vidas que puede costar este desastre. Vamos a comenzar con esto porque hay que reflexionar un poco en por qué es tan temida esta categoría 5 en los huracanes y qué debemos esperar. Y vamos a desglosarlo para que todos entendamos pues, la magnitud de este asunto cuando decimos que está en el nivel máximo de devastación. No existe otro. El máximo es el 5, porque los huracanes se clasifican precisamente en esta escala. 5 categorías. Se llama la escala de Saffir-Simpson y mide la intensidad del viento. Esta escala va desde la categoría 1, que es pues la más baja, hasta la categoría 5, que sería la máxima, el máximo nivel de destrucción. Empezamos con la categoría 1. Usualmente estos huracanes pues tienen vientos sostenidos de 119 a 153 kilómetros por hora. Aún así, un objeto que impacte a 153 kilómetros por hora pues no deja de ser algo peligroso. Son intensos, pueden causar daños, sí, menores, pero sí pueden causar daños, pueden derribar árboles pequeños, provocar algún corte de electricidad. En el siguiente nivel está la categoría 2, que son los vientos de 154 a 177 kilómetros por hora. Ya empieza a ser más peligroso. Daños significativos a techos, ventanas, mayor número de árboles caídos. Y luego nos pasamos pues a la categoría 3. Aquí estamos hablando de vientos de 178 a 208 kilómetros por hora. Y aquí ya empezamos a hablar de daños devastadores a casas, especialmente a estructuras menos sólidas, a marejadas ciclónicas que pueden causar inundaciones severas. Luego pasamos al nivel 4. Fíjense, ya en el nivel 4 sería preocupante que estuviéramos hoy hablando de esta noticia porque ya estamos hablando de vientos que van de 209 a 251 kilómetros por hora. Ya son devastadores, son extremadamente peligrosos porque tienen daños severos a estructuras bien construidas. Incluso lo más sólido que podamos ver se puede derrumbar. Techos, paredes de muchas casas, grandes áreas devastadas. Por supuesto, cortes de electricidad e inundaciones. Ya es grave. Pero si esto nos parece que es grave, pues entonces llegamos lamentablemente a lo que se ha declarado hace unas horas, categoría 5, la alerta máxima. Aquí los vientos superan los 252 kilómetros por hora.
Estos huracanes son muy raros y también son extremadamente peligrosos. No es solamente la velocidad del viento lo que los hace tan temibles. También es la combinación de vientos intensos, a eso súmenle marejadas ciclónicas, lluvias torrenciales, y todo esto junto pues provoca una devastación casi total, lamentablemente, en las áreas afectadas. Las estructuras bien construidas incluso pueden ser destruidas. Árboles, postes de luz, zonas costeras sobre todo que quedan bajo inundación, varios metros bajo el agua. Ahora, hablando de lo que va a pasar específicamente en México y a qué debemos prepararnos, déjenme mostrarles cómo funciona este fenómeno natural que vamos a ver que es el nivel más alto de desastre y qué se espera cuando toque México. Los huracanes se forman en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Siendo un fenómeno estival, un huracán, conocido también como ciclón o tifón, se forma en mares cálidos cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26,6 grados Celsius a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos en forma de espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de la presión atmosférica. Se forma una espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. El aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 km por hora, generalmente de este a oeste, el diámetro de la tormenta varía entre 300 metros a 1000 kilómetros. La escala Saffir-Simpson mide de 1 a 5 la categoría de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 km en la hora. En la categoría 5 superan los 250 km. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 km de ancho en la que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra o entrar en contacto con aires fríos. Según los científicos, el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático. Pues ahora ya estamos en uno de estos huracanes de categoría 5. ¿Cuántos de estos huracanes de esta magnitud, de esta gravedad, han golpeado en la historia a México? Fíjense, desde que se llevan registros, México ha sido impactado nada más por 5 huracanes de categoría 5. 5 nada más. El primero fue el huracán Anita en 1977, que no tocó tierra en México en ese momento, pero aún así su presencia en el Golfo causó mucha preocupación. El segundo fue el huracán Gilberto en 1988, conocido como el huracán del siglo, porque causó daños devastadores en la península de Yucatán. Hablábamos de vientos de hasta 295 kilómetros por hora. Después tuvimos el huracán Patricia en el 2015, que alcanzó vientos de 345 kilómetros por hora. Fue devastador. El huracán Patricia se convirtió, de hecho, en el huracán más fuerte que se había registrado en el hemisferio occidental. Se debilitó rápidamente antes de tocar tierra, afortunadamente, pero aún así causó daños terribles. El cuarto fue el huracán Linda en el 97, que afectó directamente a México, con oleadas fuertes, con lluvias y finalmente pues todos sabemos la historia de lo que pasó el año pasado con Otis. Alcanzó en ese momento la categoría 5 muy rápidamente, también de forma misteriosa porque no se comportó como un huracán tradicional y causó daños devastadores en las zonas afectadas antes de que se degradara. ¿Por qué son tan raros estos huracanes de categoría 5? Básicamente porque para que un huracán, como ustedes vieron, alcance esa intensidad, se necesitan varias condiciones muy específicas. Aguas oceánicas muy cálidas, baja cizalladura del viento, eso significa que no hay mucho viento en esos niveles altos de la atmósfera que puedan romper la estructura del huracán, y en una atmósfera, por supuesto, húmeda. Estas condiciones, cuando lamentablemente se combinan, que es muy raro que estén presentes en el Atlántico o en el Pacífico, pues hace que sea muy difícil que se formen estos terribles huracanes. El problema es que Beryl
ya se convirtió en uno de estos temidos huracanes y hay mucha preocupación, no solamente por su clasificación como categoría 5, sino también por su rápida intensificación y su trayectoria proyectada, y eso lo va a llevar a impactar México no una, sino 2 veces en menos de 48 horas, 2 veces. Y esas características pues lo convierten en un fenómeno extremadamente peligroso y desafiante pues para los equipos de emergencia y para la población civil en general. Para decirlo de otra forma, nada más hay que pensar en los vientos de más de 252 kilómetros por hora que no solamente arrancan árboles y postes, sino que también pueden convertir los escombros en verdaderos proyectiles mortales. Marejadas ciclónicas, que son estas grandes oleadas de agua que se empujan hacia la costa por los vientos del huracán y que pueden llegar a causar hasta inundaciones masivas. Y todas esas oleadas pues lo que hacen es elevar el nivel del mar en varios metros, cubriendo áreas costeras, causando daños severos. ¿Y qué debemos esperar en los próximos días con Beryl? El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido su último reporte hace unos momentos. Ha situado a Beryl a 825 kilómetros al este-sureste de la isla Beata en la República Dominicana y 2.460 kilómetros al este-sur de Cancún, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 260 kilómetros y ráfagas que alcanzan hasta los 315 kilómetros por hora. Beryl se dirige hacia el oeste y hacia el noroeste a una velocidad de 35 kilómetros y está poniendo en alerta varias regiones de México. Algunas proyecciones ya dicen que el huracán va a tocar tierra por primera vez entre el 4 y el 5 de julio en Quintana Roo, en menos de 48 horas. También en Yucatán y en Campeche, aunque se espera que se degrade a tormenta tropical. Esa es una muy buena noticia, porque estaríamos hablando de que al degradarse a tormenta tropical de nivel 5, pues esto disminuiría muchísimo su letalidad. Pero ojo, porque el peligro sigue siendo considerable. El impacto inicial en Quintana Roo se espera que desate lluvias torrenciales y vientos fuertes, provocando inundaciones y cortes de energía. Y la infraestructura costera también se va a ver particularmente afectada, con oleajes de hasta 6 metros y posible formación de trombas marinas. Después de esto se prevé que Beryl recupere fuerza y que vuelva, fíjense, y esto es lo peligroso, que después de que impacte por primera vez México, vuelva a convertirse en un huracán de categoría 4 antes de tocar tierra nuevamente en Tamaulipas y en Veracruz, como tormenta tropical el 6 de julio. Afortunadamente, las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional de México dicen que después de su primer impacto, Beryl se va a degradar temporalmente y eso podría ser un respiro para las zonas afectadas, pero ojo, no hay que confiarnos ni bajar la guardia, porque con estos fenómenos naturales nada se sabe. El huracán podría recuperar su fuerza antes de su segundo impacto y es un patrón errático que no sabemos si se va a debilitar, si es 100% segundo. Miren, por lo pronto ya hay algunas noticias de los daños que ha causado a su paso. El ciclón Beryl se fortaleció tras pasar el lunes por varias islas en el sureste del Caribe, convirtiéndose en huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson. El lunes el ciclón devastó la isla de Carriacú en Granada sin que se reportaran muertos ni heridos y azotó San Vicente y las Granadinas. En Barbados, la más oriental de las islas de Barlovento, informaron que el territorio fue azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales, pero no se reportaron heridos. El martes Beryl seguía avanzando por el Caribe, amenazando Jamaica y a la República Dominicana, donde las autoridades emitieron alerta roja en 2 provincias. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó al ciclón como potencialmente catastrófico, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas. Añadió que se trata del huracán de categoría 5 más precoz registrado en el Atlántico. La agencia estadounidense llamó a las Islas Caimán y a varias zonas de la península de Yucatán y el Golfo de México a permanecer atentos ante el avance de la tormenta. Beryl es el primer huracán de la temporada 2024 en el Atlántico
que va desde principios de junio hasta finales de noviembre. Se prevé que seguirá siendo un huracán potente a medida que avance por el Caribe durante la semana. Pues las estadísticas son muy alarmantes porque las regiones que se encuentran en la trayectoria de Beryl han enfrentado huracanes en el pasado, pero pocos han sido tan impredecibles y poderosos como este. Y ahora los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, por supuesto, nuestro querido Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, todos estos estados de México están en alerta máxima. Y las medidas preventivas y la preparación van a ser aquí claves para mitigar los daños, para proteger las vidas y para que no nos pase lo que nos pasó hace un año, precisamente con Otis. Y tenemos que seguir monitoreando esta situación muy de cerca porque hay que mantenernos en alerta. No sabemos cómo estos fenómenos naturales puedan cambiar rápidamente. Y para muestra, Alba, ahí está Otis. Así es. Desafortunadamente la naturaleza en ocasiones es impredecible y pues hay que estar pendientes, amigos, de la información de las autoridades. También nosotros estar tomando previsiones extra. Nunca está de más con la naturaleza tomar previsiones extra, sobre todo en el estado de Veracruz, que en este momento hay varias zonas en donde los ríos están prácticamente a su máxima capacidad. Muchos ríos han cortado las vialidades, hay muchos deslaves, hay muchos derrumbes de cerros, de rocas, han cortado la vialidad en las carreteras, hay socavones en muchas carreteras, ríos que nos han salido. De hecho, en el intro del inicio, una parte que veíamos es de mi amado pueblito en Veracruz, sí, en Actopan, Veracruz, en donde el río se llevó una parte de la barda, se salió a la carretera. Algo que pasaba hace muchos años no pasaba y solo fue el remanente de la tormenta Chris que causó muchos estragos en mi pueblo con el río. Y no solo en mi pueblo, en la zona, en el municipio de Actopan hay muchos ríos, principalmente el río Actopan, pero hay muchos ríos que se salieron de su cauce, que cortaron las vialidades, hay muchos lugares que están incomunicados porque no se puede acceder a ellos. Y entonces ahora viene el huracán Beryl y hay que tomar más previsiones porque de por sí ya hay zonas a las que no se puede accesar. Hay lugares que no tienen carreteras, por supuesto, aunque haya caminitos, están los deslaves. Hay muchos lugares que están sumamente dañados por esta tormenta tropical que fue Chris. Y pues ahora hay que prepararse para este huracán Beryl. Tomen previsiones, es muy probable. De hecho, Alba, mira, estas imágenes que van ustedes a ver son de Veracruz. Y bueno, esta es una vista satelital, obviamente, de cómo luce, pero esa imagen que están viendo ahí ustedes es Veracruz. Y desde diferentes perspectivas... Mi amado pueblito. Sí, mira, por ejemplo, ese es el lugar de donde nació la bella Alba, por supuesto, y ve el nivel de Tú me decías, Alba, que esos niveles de crecida del río no los habías visto hasta donde se salió, ¿verdad? Sí, no. Yo no me acuerdo. Sí habíamos visto el río en capacidades muy, muy altas, como estaban ahí con muchísima basura, que eso da coraje porque es basura que se va llevando del camino y obviamente como hay muchos lugares en los que se salió, pues arrasa con todo. Pero se salió a la carretera en unas zonas en donde tenía mucho tiempo que no se salía. Y luego el río estaba tan crecido, el agua de las calles, de la lluvia, no la dejaba el río que se incorporara. Entonces se empezaron a inundar las calles y se empezaron a inundar unas casas. Hay unas casas que desafortunadamente siempre que llueve muy fuerte pasa esto y se inundan. Pero ahora las inundaciones fueron un poco más fuertes y pues más daños. Y luego, Alba, la cuestión también aquí es que no tenemos a veces la cultura de la prevención. Yo veía algunos videos que te decía, es bastante peligroso porque están viendo la crecida de los ríos y van y se acercan a filmarlos y no sabes, en cuestión de literalmente segundos, ya el río se desbordó y no hay para dónde correr, no hay para dónde salir. Entonces, no hay que abusar, no hay que jugar, no hay que abusar de nuestra suerte, no hay que jugar con esto, amigos, porque la situación es muy, pero muy cambiante y no sabemos precisamente cómo pueda resultar esto. Y si, ojalá que no,
que hayamos aprendido. Mira, Alba, el año pasado con Otis no había manera. Francamente, fue un fenómeno, me atrevería yo a decir que tuvo bastante de... Anormal, por ponerlo de una manera amable, ¿no? No siguió ninguna de las reglas del sistema meteorológico. Hasta hoy se sigue tratando de descifrar qué fue lo que pasó con Otis. Ahora, en el Golfo, pues podemos pensar que esto es más común, pero la pregunta es si está México preparado para un huracán como Beryl. Las opciones son sí, estamos listos, no, falta preparación o no lo sé, espero que sí. Bueno, pues estas son las opciones. Los invitamos a votar si nos siguen por Facebook. Ahí está la encuesta para que ustedes participen. Así es, dice nuestra amiga Susana Pérez Moreno. Aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, casi dentro del mar tenemos el cerro de San Martín. Gracias al cerro o montaña nunca ha entrado un huracán. No, pues qué bueno. En mi zona no estamos cercanos al mar, sí tenemos algunos cerros, pero aún así, si las lluvias pegan muy, muy fuerte, mi pueblo, el río que veíamos es el famoso río Cedeño en la zona baja desde Jalapa, pasa por Actopan, pasa por mi pueblo. También el río Actopan causó muchos estragos en la zona de Úrsulo Galván, en la Antigua. Deslaves también hubo en Paso de Ovejas. En Misantla, que es muy común en Veracruz. De hecho, veía yo la nota de que iba pasando en la carretera un taxista, todo estaba normal y justo cuando estaba el taxi se vino un socavón y por supuesto, desafortunadamente el taxi se lo llevó. Sí. Están ilesos, o sea, no pasó, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero sí el susto. Y sí hay muchísimos deslaves, muchas carreteras cortadas en Veracruz, por lo mismo de que tenemos en la zona de Actopan, para la zona alta como para Jalapa, hay mucho cerro, hay mucha montañita, por así decirlo. Entonces, por supuesto, tanta lluvia reblandece el terreno, hay muchos deslaves y sí, veíamos hace unas semanas que teníamos los incendios forestales fuera de control. Llegaron a mi pueblo los incendios forestales, que nunca habíamos tenido algo así. Llegaron los incendios forestales y hoy llega agua a máxima capacidad. Sí, y yo creo que, Alba, el peor enemigo aquí, precisamente porque hay que recordar lo que nos pasó con Otis. Una historia totalmente diferente, es cierto, pero lo que sí que es cierto es que si algo nos tiene que enseñar esa historia es que nada se puede predecir ya en estos tiempos y con estos fenómenos, porque a pesar de que hay una previsión climática, tomémosla como eso, como un alto porcentaje de que eso es lo que puede pasar, una degradación de la tormenta. Pero desde el momento en donde nos dicen que va a golpear México en 2 ocasiones, la primera ocasión en Quintana Roo, después se va a degradar, pero puede recuperarse otra vez en tormenta. Entonces, partamos de la idea de que no demos por hecho que no va a haber peligro. Exacto. Si ahora, Alba, con estas imágenes que veíamos de Veracruz, que es apenas un remanente de una tormenta tropical, ¿verdad? Sí. Ni siquiera es un huracán o nada. Estamos viendo cómo se han desbordado ríos y cómo se ha causado un daño devastador. Imagínense ahora esta segunda llegada, llámese si se degrada tormenta tropical o si ni Dios lo quiera, llega a impactar las segundas zonas como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas como tormenta 4, Alba, va a ser devastador. Sí, va a ser sumamente fuerte. Entonces, amigos, siempre hay que tomar previsiones extras. Es mejor prevenir siempre que lamentar. Probablemente en algunas zonas haya cortes de luz, entonces tomar previsiones de qué manera poder estar comunicado, ya sea a través de la radio. La radio, aunque ha avanzado mucho la tecnología, la radio sigue siendo una manera de tener comunicación con el mundo, tal vez escuchar los cortes de las vialidades, cómo va la tormenta, cosas así, por si se va la electricidad en la zona en donde están. Pilas. Ahora sí, pilas no, sí, nada más pilas. Como decimos, pilas de todos los tipos, pilas y pilas también, baterías para los equipos como radios, mantener radios o tal vez para mantener electricidad, lámparas de estas de energía solar si tengan los documentos oficiales en bolsas de plástico. Porque si nos quedamos con la versión, no, pues yo por internet me documento, pues sí, esa es una forma altamente efectiva. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo que hay que pensar si de pronto se cae el internet.
si no hay energía eléctrica, si estas tormentas irrumpen. Alba, vamos a cerrar nuestra encuesta para ver qué es lo que dicen nuestros amigos, porque es muy importante, porque precisamente en base a esto nosotros podemos tener una cultura de la previsión y qué tan preparados están nuestros gobiernos y nosotros mismos para enfrentar estos desastres. ¿Está México preparado para el huracán Beryl? El 42% cree que no, lamentablemente, que nos falta preparación. El 23% cree que sí, que estamos listos. Y el 35% no lo sabe y esperemos que sí. Pues si aún pensamos que no estamos listos, me parece, Alba, que es un buen momento para prepararse. Nunca es tarde, no lleva mucho tiempo, no tiene por qué tomar. Fíjate, Alba, que en Veracruz incluso veía que el ingenio mexicano, a todo lo que da dando soluciones. Vi en Twitter un video de un soldador que se los voy a poner en este momento en lo que leemos algunos comentarios, Alba, porque está vendiendo un sistema muy ingenioso que él está fabricando por si crece el nivel del agua, no se meta a tu casa. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Digo, a lo mejor no tomamos este nivel de previsión, pero pues podemos tomar otros. Claro, siempre las ideas funcionan mucho. Dice nuestro amigo el Chapulín, acá en Cancún algunos ya se están preparando desde ya algunos días. Esperemos que no pase a mayores y tenga piedad Tlaloc un poco. Ojalá que sí. Sí veía yo en las redes sociales que ya se están tomando previsiones. Mucha gente está haciendo caso de las indicaciones de las autoridades. Eso es muy bueno, amigos. Hay que tomar siempre previsiones, escuchar qué dice Protección Civil. En México así se le llama a la secretaría que se encarga de avisar a la población en casos de desastres naturales. También veíamos que ya el ejército mexicano puso en marcha el plan DN3 en varias localidades para salvaguardar la integridad de la gente, para ayudar a las personas. Entonces también estemos escuchando y pues ayudemos. Alguien preguntaba qué iba a pasar con la gente que ya tiene todo pagado para Cancún. Pues si tienen una manera de cancelar pues lo que mejor, ya ¿verdad? cancelen y si ya no hay manera de cancelarlo, evalúen si vale la pena el riesgo o mejor perder el dinero, porque si reservaste y tienes como un seguro en caso de un desastre natural, o ver qué pasa en las zonas en donde hiciste la reservación, si la puedes mover por el clima, analicen las opciones. Pero también escuchen a las autoridades, sobre todo porque se espera que impacte primero en la zona de Cancún. Ya se están preparando, entonces cuando impacta un desastre natural de estos y ya te toca ahí y no tienes cómo salirte, ok, pero irte a meter creo que es exponerse de más, pero de todas maneras escuchen las recomendaciones de las autoridades. Mira, Alba, lo que están vendiendo en Veracruz, en Tamaulipas, me parece que hacen envíos. El ingenio mexicano siempre sale en estos momentos. Me parece, por cierto, que puede ser bastante efectivo, miren. Bueno, estamos en... Justo. Llegue. Está lloviendo y se me estoy mojando la espalda. Llegue. Y cerramos. Más voy a dar al llegue, Muy bien. ¿Está? Ahí está. Mira, dice nuestra amiga, de hecho, fíjate, ¿qué tan efectivo puede ser esto? Pues dice nuestra amiga Mari S, que de hecho eso es lo que hacen en Estados Unidos. Sí. Es lo que te iba a decir, como exclusas, ¿no? Sí, son como unas, sí, presas, para evitar que el agua pase y funciona muy, muy bien. Toda la información que les estamos compartiendo, amigos, es información de las fuentes oficiales, es información del gobierno,
Entonces sigan las páginas oficiales de sus gobiernos locales, de sus gobiernos estatales para ver qué medidas tomar. No estamos exagerando, no estamos inventando información. Tomen sus previsiones. Y más después de lo que vimos en Notice. Ninguna Exacto. exageración es poca, de verdad, No. de verdad. Aquí sí, Alba, yo creo que es importante tomar medidas. De hecho, los vamos a mantener muy al tanto. Afortunadamente tenemos amigos en la zona que nos van a compartir más información de esto en nuestros próximos en vivo, porque esta es una información a la que le vamos a dar seguimiento, porque en las próximas 48 horas va a haber efectos. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, mostrándoles información, Alba. Un ataque masivo ha dejado a Ucrania con gran parte de su fuerza aérea ahora totalmente destrozada. En las últimas 24 horas, Rusia ha destruido un total de 9 aviones ucranianos. Según informes del propio Ministerio de Defensa ruso, 5 de estos serían cazas Su-27. Este devastador golpe se llevó a cabo en el aeródromo de Mirgorod, en la provincia precisamente de Poltava, utilizando los más avanzados sistemas de defensa que Rusia tiene, uno de los más avanzados, que son los misiles tácticos Iskander-M. ¿Qué significa esto para el conflicto en Ucrania? ¿Estamos ante un punto de inflexión en la guerra? ¿Podrá recuperarse la fuerza aérea ucraniana de este golpe tan devastador? Miren, las cifras no mienten. 7 cazas Su-27, 5 totalmente destruidos, 2 más dañados de las fuerzas aéreas ucranianas son los saldos hasta este momento. De esos, repito, 5 estaban operativos, 2 estaban en reparación, así que podríamos decir que son 7 aviones cazas Su-19, si contamos los que estaban reparando. Y a eso hay que sumarle que además no fue el último golpe, ni el único del día. Las defensas rusas también derribaron otro avión, un MiG-29 y otro Su-27, es decir, 9 cazas en total en un solo ataque. Estos Su-27 son también conocidos como los Flanker en la OTAN, porque son aviones de combate de largo alcance y alta maniobrabilidad que Ucrania heredó de la Unión Soviética. Y esto fue lo que se comenzó a reportar a primeras horas. Rusia reivindicó este martes que destruyó 5 cazas ucranianos de diseño soviético en un bombardeo contra una base aérea. El ataque supone un golpe para las fuerzas de Kiev, que están a la espera de aviones de combate occidentales F-16. El Ministerio de Defensa ruso informó que bombardeó con misiles Iskander-M una base cerca de la ciudad de Mirgorod, a unos 150 kilómetros de la frontera. Según el comunicado difundido en Telegram y acompañado de imágenes, 5 cazas Su-27 operativos fueron destruidos y 2 que estaban en reparación fueron dañados. Las autoridades ucranianas no comentaron el reporte. Ucrania espera que la entrega prevista de aviones F-16 le permita protegerse mejor de los bombardeos rusos y ha abogado desde el principio del conflicto en febrero de 2022 para obtenerlos. Varios países de la OTAN prometieron entregarle cazas F-16 y llevan meses entrenando a los pilotos ucranianos. Rusia ha prometido que estos aviones serán destruidos. Pues por lo pronto, Ucrania, fíjense, esta cifra vale la pena que la tomemos en cuenta, porque alrededor de 68 de estos cazas de los Su-27, de los que originalmente tenía Ucrania antes de que iniciaran los conflictos con Rusia, ese número, por supuesto, ya se fue a mucho menos. De hecho, antes de que este último ataque ruso impactara sobre estos cazas, Ucrania tenía en su inventario activo solamente 26 de esos más de 60 cazas Su-27, 26. Así que imagínense, perder 7 más de estos aviones en un solo ataque, pues es un golpe devastador para la Fuerza Aérea Ucraniana. ¿Se imaginan lo que significa para Zelensky perder una cuarta parte de su capacidad operativa en un solo golpe? Porque fue exactamente lo que pasó aquí. Estos aviones no solamente son importantes por la capacidad que tenía y sobre todo por los casos que son en Ucrania, también porque son
un verdadero símbolo de la Fuerza Aérea Ucraniana. Por eso es que estos Su-27 son tan destacados, porque son capaces de llevar misiles aire-aire, los usan también para realizar maniobras muy complejas, y eso por supuesto les ha dado ese prestigio que tienen de ser una pieza clave en la defensa contra cualquier incursión rusa. Además de eso, esos Su-27 que tenía Ucrania, ya le quedan contaditos, menos de 2 decenas de las más de 60 que tenía, pues este ataque también terminó derribando, además de estos Su-27, un MiG-29, que es otro avión muy importante para la fuerza ucraniana, porque estos MiG-29 son cazas multiroles, que también fueron heredados, por cierto, de la Unión Soviética. Ucrania tenía alrededor de 43 de estos aviones, pero pues por supuesto con estas pérdidas, pues esa cifra se reduce a mucho menos. ¿Por qué es tan significativo este ataque que vimos el fin de semana? Bueno, porque estos Su-27 y los MiG-29 son la columna vertebral de la defensa aérea ucraniana, y estos aviones son los que le permitían a Ucrania pues mantener cierto nivel de control en su propio espacio aéreo, y sin ellos la capacidad de Ucrania para poder interceptar y enfrentarse a los aviones rusos pues se ve prácticamente reducida a cero. Pero no es todo, porque también la ofensiva rusa no solo se limitó a esos aviones, sino que también lograron derribar 81 drones, y entre esos hablamos de drones sofisticados como los Bayraktar TB2, que son 6 misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica que también fueron derribados en este ataque, una bomba guiada Hammer de origen francés, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple HIMARS, también producido, por cierto, en Estados Unidos, que se fue en estos ataques con misiles Iskander. ¿Qué nos dice todo esto? Pues no solo sobre la letalidad de los Iskander, sino sobre qué tan protegidas están el armamento militar ucraniano en estos momentos, y si podrá recuperarse de este golpe, porque las operaciones del Grupo de Fuerzas del Norte, por ejemplo, este fin de semana, también tuvieron un impacto brutal en el frente de batalla en comunidades como Chokamakovo y también Yunakovka en la región de Sumy, y también en Sotinsky y en Kazakovsk, en Lipsy también, en la provincia de Kharkov, por ejemplo, se reportaron múltiples ataques al respecto. Pero la pregunta que ahora queda, amigos, más allá de estos detalles, que nuevamente hablamos de más de 2,000 combatientes abatidos, pero en el tema central, que es el tema de los aviones, si hoy la nota es, que ya la trae todo el mundo, incluso sobre todo las fuentes occidentales, porque es que las imágenes no mienten, se divulgaron y pues se confirmaron ya. Después de esto, ¿tú crees, Alba, que Occidente realmente esté pensando en darle los F-16? Y si se los da, yo creo, Alba, que ¿quién debería de preocuparse más cuando reciba esos cazas F-16? ¿Ucrania o Rusia? Porque esos misiles Iskander ya no van a dar en el blanco de aviones de la era de la Unión Soviética. Ya darían más y menos que en el blanco de aviones de la OTAN. Y en la era moderna, porque los F-16 son mucho más modernos. Veía que preguntaba nuestro amigo Barzabel que si no, Ucrania dejaría destruir estos aviones con tal de que la OTAN le dé los F-16. Pues sería una muy mala forma de pedirlos, porque si los que tienes ahí te los están destruyendo, que no son los F-16, que los están anunciando como lo mejor de lo mejor, bueno, está el F-35, que es todavía mejor, pero son unos de los mejorcitos aviones que tiene la OTAN. Que le pueden dar, digamos. Y que le pueden dar en este momento, que son así como que una de las mejores cosas. Imagínense, si el pretexto que le pueden poner es, si no cuidaste estos, ¿cómo te voy a mandar los F-16? Es que están muy expuestos. Primero hay que ver de qué manera los podemos mantener a salvo más tiempo. Porque si te los doy en este momento, los van a destruir como destruyeron esos. Entonces, si Ucrania los dejó, digamos, ahí como para que les den los F-16, yo creo que no fue una buena estrategia. Creo honestamente que no es la estrategia que le destruyan esos aviones para pedir los F-16. Es que en este momento, como se los habíamos dicho, no tienen suficiente defensa aérea. Entonces, antiaérea. Cualquier ataque, al no tener los suficientes, cualquier ataque, ya sean tanques, ya sean aviones, ya sean objetivos fijos, objetivos militares, pasan
como coladera, porque no hay suficiente defensa. Entonces, no importa lo que le pongas. Ya veíamos también el fin de semana que destruyeron un montón de tanques, que iban en tren. Sí. Entonces, se estima que al menos 20 tanques Leopards 2 de la OTAN. Nuevecitos de paquete, que apenas, nuevecitos en aspecto que apenas iban llegando a Ucrania. No nuevecitos, si algo hemos visto es que le están mandando mucho armamento viejo ya, de uso, que se lo están cobrando 3 veces más caro, pero bueno. 3 veces más caro que si fuera nuevo. Sí, 3 veces más caro que si fuera nuevo. Negociazo redondo. Pero bueno, aceptaron las condiciones y negocio es negocio. El que acepta es el que se amuela. Pero bueno, les volaron los 20 tanques el fin de semana. Hoy les vuelan estos aviones. Es muestra de que defensa antiaérea no tienen. Claro. Incluso puede saber Ucrania que vienen los Iskander y qué van a hacer. No hay manera de que los paren. No hay manera de pararlos porque no tienen Patriots. Es que lo que Ucrania necesitaría en este momento no son tanques. A ver, 20 tanques de guerra fue el envío más tonto que pudo haber, Alba, porque ¿para qué le envías 20 tanques de guerra si no tienes Patriots? Mejor le hubieran mandado un solo Patriot en lugar de 20 tanques. En un solo ataque, estamos viendo en total, si contamos los diferentes modelos de aviones, 9 aviones destruidos por Iskander en un solo ataque. ¿De qué hubieran servido más esos 9 aviones y 20 tanques que un solo sistema Patriot que hubiera sido más efectivo que todo esto? El problema, y volvemos a lo mismo, que no tienen. Esa es la verdad. Si algo está mostrando este ataque es la vulnerabilidad que tiene Ucrania en su espacio aéreo y también la OTAN, Alba. Sí. Yo creo que eso es lo más grave, ¿no? Lo más grave es que en estos ataques no se está viendo la vulnerabilidad de Ucrania, se está viendo la vulnerabilidad de la OTAN de no tener suficientes misiles y sistemas Patriots. No para mandárselos a Ucrania, sino ni para ellos mismos. Claro, Rumanía le cedió una a Ucrania. Sí. Porque no tienen suficientes, Y ahora está totalmente desprotegido. Exacto. El único que tiene en el flanco oriental es Polonia. Y nada más falta que se lo manden a Ucrania también. Sí. Y luego le puedes mandar la defensa antiaérea los Patriots. Y si no le mandas la batería que necesita, las municiones, pues de qué sirve que estén ahí, porque ya tenían algunos hace tiempo Ucrania. De hecho, que salió Zelensky y dijo, es que nada más están juntando polvo. No tenemos el armamento que necesitamos para hacerlos funcionar. Se los volaron también por lo mismo, porque no tenían las municiones. Estaba el Patriot ahí, pero no estaban los misiles. ¿De qué sirven? Sí, como toallero. Sí. Como toallero, ¿para qué lo quieres? Y es que ese es el gran problema. Por cierto, yo creo que vale la pena reflexionar, Alba, en la encuesta de este podcast. ¿Crees que el ataque ruso marcará el fin de la Fuerza Aérea Ucraniana? Las opciones son sí, es un punto de inflexión. La siguiente opción es no, Ucrania se recuperará o tal vez depende de las respuestas. Esas son las opciones. Los invitamos a votar en nuestra encuesta de YouTube para conocer su opinión. ¿Por qué es importante esto? Porque si esto está marcando un verdadero punto de inflexión, pues eso quiere decir que la OTAN seguramente está repensando en estos momentos cuál será su estrategia en el envío de estos sistemas F-16. Esa vulnerabilidad estaría haciendo reflexionar a la OTAN en estos momentos sobre si vale la pena enviar F-16 que sirvan de nuevo blanco precisamente pues para las fuerzas rusas, porque sin sistemas efectivos para parar estos ataques de Iskander que estamos viendo en pantalla, ¿qué pueden hacer? Lo único que se va a hacer, pues evidentemente es mostrar que son blancos fáciles para las fuerzas rusas, a menos que les den sistemas de defensas antiaéreos. Todo lo demás es, como decía uno de nuestros amigos el fin de semana, fierro viejo que está a 3 pesos el kilo. Si no se le otorgan a Ucrania primero los sistemas de defensa aéreos que tanto necesitan. Gracias, amigos, por participar en la encuesta de YouTube. El 73% de las personas que nos siguen creen que este es un verdadero punto de inflexión que podría marcar el fin de la Fuerza Aérea Ucraniana. Están en cuenta regresiva. El número es menos de 2 decenas de Su-27 de los que todavía le quedan. El 10% cree que Ucrania puede recuperarse y el 17% que depende de la respuesta.
Parece que Rusia cometió un error garrafal, uno que ha dejado vulnerable a una de las joyas de su tríada nuclear. Hablamos del submarino Kazán. Al enviar este submarino a la zona de dominio de la defensa antisubmarina de Estados Unidos, lo puso en el ojo del huracán. Y Rusia con eso puso en peligro su principal ventaja táctica, el sigilo. Este movimiento, considerado visceral y poco pensado por algunos analistas de guerra rusos, han generado ya muchas críticas precisamente en medios de Rusia y están planteando la posibilidad de que la OTAN ya está aprovechando esta situación. ¿Cómo afectará esto a la capacidad ofensiva y defensiva de Rusia? ¿Podría este error ser aprovechado por la OTAN para debilitar aún más a Rusia o fue un movimiento táctico del Kremlin? Vale muchísimo la pena echarle un vistazo a este artículo. Miren, es bastante extenso, pero vale la pena leerlo. Está en español, es un portal de guerra ruso y tienen algunas notas subtituladas al español como esta. La retórica, la explicación, por cierto, este artículo también fue escrito por exmilitares rusos y vale la pena analizarlo porque dicen que en la reciente incursión de un destacamento de la flota del norte rusa en La Habana, pues todos sabemos que encabezados por la fragata almirante Gorshkov y también por el submarino Kazán, desató una controversia enorme en Rusia. Porque en teoría estos ejercicios, pues lo que pretendían era mostrar el músculo, eran disuasorios, mostrar la capacidad operativa de Rusia en una zona muy cerca de Estados Unidos. Por supuesto que esto puso en jaque a Occidente, se pusieron muy nerviosos, movilizaron a una gran flota naval y aérea. Pero estos analistas de guerra rusos tienen otra versión de las cosas. Ellos dicen que lo que había no necesariamente era nerviosismo, era espionaje extremo. Vale la pena echarle un ojo a esta perspectiva y ver cómo ven esto precisamente desde adentro de Rusia, exmilitares. Porque la realidad nos está mostrando que probablemente sí hay una vulnerabilidad inesperada. Dice uno de nuestros amigos aquí en el chat, y fíjense, antes de que comenzáramos a hablar, él puso esto. JL, ahora saben que el Kazán es real y eso ya no es disuasorio por sí mismo. Pues es muy interesante el enfoque porque precisamente nos estaría mostrando lo mismo que comparte esta nota de este portal militar ruso, que básicamente lo que dicen es que al enviar el submarino Kazán, el más poderoso que tiene Rusia, expusieron a su nave más avanzada a los sistemas de detección de Estados Unidos y también la OTAN, que cuentan con tecnología de punta para poder rastrear submarinos en los mares de Barents, de Noruega y más allá. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos analistas hoy están criticando el hecho de que los sistemas de detección submarina de Occidente, de Estados Unidos, pues lo que hayan causado aquí, después de que se avisara con tanta antelación la ruta por la que iban a pasar, tanto estacionarios como móviles detectaran estos sistemas de detección de la OTAN, que son extremadamente efectivos. Estos sistemas incluirían estaciones hidroacústicas que pueden captar ruidos submarinos a largas distancias, incluso aquellos inaudibles para el oído humano. Y lo que dicen es que los sistemas de sonar activo que pueden enviar estas señales, que lo que hacen es rebotar en los cascos de los submarinos, estarían revelando y comprometiendo la posición del Kazán en el futuro con mucha precisión. Y es como ponerle un cascabel al gato. Lo que dicen es que la maniobra de Rusia no solamente puso en peligro al Kazán, sino que irresponsablemente habría facilitado a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN obtener datos cruciales de espionaje sobre las características acústicas que tiene el Kazán. Y eso lo que habría originado es debilitar su capacidad de sigilo. Y todo esto se complica todavía más precisamente porque Rusia habría avisado con mucha anticipación sobre el despliegue del Kazán hacia La Habana. ¿Por qué fue esto un error tan grande?
Pues dicen que simplemente porque al dar ese aviso con tanta antelación, Rusia expuso qué trayectoria iba a seguir el submarino y eso le permitió a la OTAN y a Estados Unidos y a Canadá, por cierto, tener tiempo más que suficiente para preparar un gran despliegue de su equipo más avanzado y estar preparados para rastrear cada movimiento del Kazán desde el momento en que partió de Rusia hasta el momento en el que llegó a La Habana. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos precisamente de cómo había mucho nerviosismo? Estados Unidos y Canadá desplegaron buques, aviones. ¿Por qué desplegarían buques? Ellos sabían que las fragatas no eran una amenaza real para Occidente porque iban solas. La amenaza verdadera era el Kazán. ¿Y por qué desplegarían aviones contra un submarino? No parece efectivo, porque no eran aviones cualquiera. Eran aviones espías que estaban especialmente diseñados para detectar la acústica de estos submarinos. Y este equipo desplegado por Estados Unidos y Canadá incluía desde buques de reconocimiento hidroacústico como el Red Rock y también el Red Dawn, que están equipados con estaciones hidroacústicas remolcadas capaces de realizar iluminación de baja frecuencia y captar los ecos reflejados por el casco del submarino. Miren, déjenme mostrarles esta nota que les comento que vale la pena echarle una revisada. Es bastante larga, pero muy completa, porque viene incluso, ahí pueden ustedes ver el diagrama de los equipos que desplegó Occidente. Ahí los estamos viendo. Y miren, el primero que habría desplegado, que es ese, nos muestra cómo funcionan estos equipos avanzados. Incluso en el mismo pie de la fotografía dice el diagrama del buque de reconocimiento hidroacústico está marcado LFA, emisor de baja frecuencia, emite vibraciones acústicas de longitud de onda larga al agua, que se propagan a cualquier distancia y refleja incluso en objetos submarinos absolutamente silenciosos. Conjunto de recepción, una antena receptora extendida flexible que recibe la señal reflejada. Así funciona. La traducción al español de la nota original rusa que ofrece el portal pues es un poco cortada, pero se le entiende perfectamente. Ahora, la cuestión es, ahora miren ustedes esta información satelital que se ha captado de cuál fue parte de la flota que desplegó la OTAN desde Estados Unidos y Canadá. Dice el pie de la nota, el destacamento completo de buques de la Armada en una fotografía de satélite, el seguimiento de nuestros barcos, refiriéndose a Rusia, porque este es un portal ruso, no se detuvo ni un solo segundo. El seguimiento de los barcos rusos no se detuvo ni un solo segundo, dice la nota. Ahora, y aquí viene lo más interesante, esta flota de buques fueron esenciales porque lo que hacen es operar a largas distancias, le dan datos precisos a la OTAN sobre la ubicación y las características del submarino. Y se desplegaron submarinos nucleares polivalentes como el USS Washington y el USS Hyman Rickover, ambos de la clase Virginia, que son conocidos precisamente porque tienen una tecnología avanzada de detección. No desplegaron equipo ofensivo, ni tampoco defensivo. No les interesaba ni atacar ni repeler ataques. Desplegaron equipos de espionaje. Participaron también aviones de patrulla como el Poseidón P-8, que utiliza una poderosa combinación de tecnologías de radar, imágenes térmicas, sonoboyas para rastrear submarinos. Todo esto lo montaron con mucha antelación porque ya se había dicho que el submarino Kazán iba a La Habana y ya lo estaban esperando. Miren, déjenme mostrarles incluso esta otra parte de la radiografía. Esta imagen lo dice todo. En una sola imagen está cantado lo que pasó. Dice el pie de la nota, las huellas de 2 aviones antisubmarinos Poseidón de la Armada de los Estados Unidos sobrevuelan la zona donde se encuentra nuestro submarino, refiriéndose al submarino ruso Kazán, registrando datos acústicos mediante boyas. A medida que el submarino se mueve hacia el norte, el área de operaciones del avión de patrulla también se desplaza hacia el norte. Ahí pueden ustedes ver los trayectos. ¿Qué significa esto? Que lo tenían más que detectado y que cada movimiento que hacían avanzaban junto con él. ¿Por qué razón? Pues porque estos aviones lo que hacen es cubrir estas grandes áreas del océano
proporcionan esta vigilancia constante y hace que prácticamente sea imposible que un submarino como el Kazán pueda moverse sin ser detectado una vez que se logró descifrar cuál es su acústica. Toda esta información que recopiló la OTAN por estos sistemas fue oro puro para Estados Unidos y Canadá. Oro puro, porque en condiciones normales hubiese sido imposible que Estados Unidos y Canadá obtuvieran un retrato hidroacústico tan detallado de un submarino como el Kazán. No lo hubieran podido detectar. Hubiese sido extremadamente difícil. No sabían cómo suena, para decirlo de alguna manera. Porque los submarinos nucleares modernos pues están diseñados para ser extremadamente silenciosos y para evitar la detección. Pero si ya saben que va a pasar por ahí y desplegaron todo este equipo, pues pudieron ser rastreados desde el momento en que salieron del puerto. Cada maniobra, cada cambio de profundidad, como podemos ver en la imagen, fue detectada con oportunidad, fue registrada, fue analizada, fue evaluada con datos de inteligencia recabados por la OTAN. Y esto le proporcionó a los analistas estadounidenses y canadienses, pues obviamente, una imagen muy clara y detallada de la característica acústica del Kazán, que antes no conocían. ¿Se acuerdan incluso que la nota fue que antes de llegar a La Habana, el Kazán habría pasado precisamente por Reino Unido y no se habrían dado cuenta? Es decir, el Kazán habría entrado a uno de los puertos nucleares, muy cerca de uno de los puertos nucleares en donde guarda su flota Reino Unido, y no lo percibieron, porque no tenían la acústica del Kazán. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque ahora, con toda esta información, Estados Unidos, Canadá, toda la OTAN puede ya identificar con mucha facilidad al Kazán, por lo menos con más facilidad que antes en cualquier parte del mundo. Ya no es solamente un submarino más en el océano, el Kazán ya tiene cascabel y es un objetivo muy identificable con características acústicas que pueden ser rastreadas y monitoreadas en operaciones futuras. Fíjense, déjenme leerles, por cierto, este párrafo tal cual de la nota. Lo pueden ustedes incluso checar. Después de que está ese recuadro en la nota, dice: teniendo en cuenta la duración de la observación, los probables intentos de Kazán de escapar, incluso moviéndose y cambiando las profundidades, se puede garantizar que todo el GAP Kazán será cancelado por completo para diferentes movimientos y profundidades. La Armada de los Estados Unidos recibirá información completa sobre nuestro submarino que necesitará para poder detectarlo fácilmente en una guerra futura, y junto con él posiblemente el SSBN protegido, y destruirlo con submarinos nucleares multipropósito. La actual situación táctica en torno a la fragata Gorshkov conduce a una situación en la que la Armada acepta calmar el movimiento a la vista, incluidos los submarinos enemigos, o en caso contrarrestar activamente esto para revelar al enemigo las peculiaridades de la operación de nuestro medio de búsqueda. Es lo que dice la nota de este portal de análisis militar ruso. Y lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que todo esto se reduce drásticamente a una ventaja táctica que el Kazán tenía y que por extensión tenía también una capacidad defensiva de Rusia que probablemente ya esté comprometida. Conocer todas las vulnerabilidades del Kazán, tener una radiografía completa de este submarino, lo que ha permitido es que ahora las fuerzas estadounidenses y de la OTAN puedan tener tiempo más que suficiente para desarrollar tácticas específicas para poder neutralizarlo y localizarlo. Por ejemplo, algunos casos pueden desplegar sistemas de detección como estos en puntos estratégicos, ya buscando su acústica específica porque ya tuvieron más que tiempo suficiente para detectarla, y en caso de un conflicto, pues estos datos le van a permitir a las fuerzas submarinas y aéreas de la OTAN lanzar ataques muy precisos contra el poderoso Kazán, sabiendo exactamente cómo y dónde encontrarlo. Por eso esta maniobra de Rusia está siendo hoy un tema muy polémico en el ambiente de los analistas militares rusos al interior, porque están cuestionando si fue un error grave o fue algo estratégico. No solamente hablamos de que pudo haber expuesto una de las naves más avanzadas del mundo, sino que también pudo haberle permitido tal vez a la OTAN obtener información crucial que ahora puede ser utilizada para neutralizarlos en el futuro.
toda esta capacidad de sigilo, todo este trabajo tan impresionante que era esencial para la efectividad de un submarino nuclear como el Kazán, pues se pudo haber ido al traste. Y esto en el mundo de la guerra submarina es una desventaja poderosa. Entonces, esta campaña de La Habana, que fue anunciada como para reforzar lazos de amistad, como una demostración de fuerza, digámoslo, más allá de que se haya dicho que fueron lazos de hermandad, probablemente terminó exponiendo una debilidad estratégica. La decisión de haber enviado el Kazán a una zona tan vigilada probablemente también le permitiría a los sistemas de detección enemigos recopilar datos valiosos. Por lo menos las imágenes satelitales que podemos hoy ver nos habla de que es muy probable que sí haya estado comprometida su capacidad operativa futura. Y esta situación especialmente es muy grave, sobre todo si vemos el contexto tan delicado que existe y cómo, pues bien lo dice el dicho, Alba, el que se enoja pierde. Y de tener razón estos analistas de este portal, pues valdría la pena reconsiderar si fue un acierto o no. Así es, porque si realmente se les chispoteó, ¿se le puede cambiar la acústica a los sumergibles? Sí, es posible cambiar la acústica. ¿Qué necesitan hacer? Cambiar los revestimientos anecoicos, cambiar el diseño hidrodinámico, cambiar toda la tecnología de propulsión por otra que sea aún más silenciosa, porque ya tienen toda la información acústica de este sumergible. También cambiar el aislamiento de la maquinaria interna para que haga otro tipo de vibración. Y también necesitan cambiar la optimización de la operación. O sea, es prácticamente cambiar todo el revestimiento del sumergible para cambiar completamente su acústica. Porque muchos decían, no, pero es que no lo detectaron. Fue visible. Nosotros les compartimos que Estados Unidos se había puesto supuestamente muy nervioso junto con Canadá. Desplegaron fragatas, ellos desplegaron buques y empezaron con los aviones. Entonces, lo que hicieron con los aviones fue escanear y obtener, digamos que la imagen sonora, como vemos en la imagen, tener toda la información de cómo suena sumergible en el océano con los radares. ¿Recuerdan cuando pasó lo del Titanic? Que lo buscaban también con aviones y a través de satélite con los sonares. Bueno, fue más o menos algo parecido lo que hicieron Estados Unidos y Canadá para obtener la información acústica del Kazán. ¿Puede ser una medida que lo hayan ellos planeado así en Rusia? Puede ser que sí. A lo mejor ellos también obtuvieron la información de otros buques, de los aviones. Sí, probablemente, ¿verdad? Y haya a lo mejor sido ellos menor. También iban escaneando algo. Exacto. A lo mejor es el riesgo menor y hayan dicho, vamos a sacrificar el Kazán porque nosotros también vamos a obtener otra información. Y pudo haber sido, a lo mejor la tecnología que estaba dentro del Kazán en ese momento les permitió a ellos tener una fotografía también de todo lo que estaba a su alrededor. Y dijeron, va a ser como un intercambio de información. Un ganar-ganar. Un ganar-ganar. En este momento, el Kazán a lo mejor lo sacó. No es su mejor buque. Hay que decirlo. O sea, el Kazán no es el mejor sumergible que tiene Rusia. Según medios oficiales rusos, el mejor sumergible que tiene es el Belgorod. Ese es el mejor. El Kazán está dentro de los mejores en otras categorías. Pero digamos que la joya de la corona es el Belgorod, no es el Kazán. Fíjate, Alba, que podría tener lógica lo que tú dices, porque precisamente hablábamos en este podcast de cómo Reino Unido se alarmó porque se dieron cuenta que el Kazán habría estado... Una vez que tuvieron digamos, acústica en Occidente, cuando Estados Unidos y Canadá lo detecta, que aquí lo podemos ver, empiezan a, de alguna manera, cruzar información y llegan a la conclusión de que el Kazán habría escaneado el puerto en donde Reino Unido guarda toda su flota nuclear. Exacto. Incluso sus submarinos. No se dieron cuenta en ese momento. Ya tendría un escaneo. Incluso ese video me parece que lo habíamos titulado como fue un señuelo. Lo de Cuba. Entonces, eso podría... porque se me hace muy difícil, Alba, pensar que fue deliberado. Que fue visceral. Que fue visceral de
Así como de llévatelo, Sí, ¿no? anúncialo, deja que te escaneen. Sobre todo cuando... Que nadie en el Kremlin les iba a decir, oye, no señor, porque nos van a escanear hasta las todo mundo, anginas. sí, porque todo el mundo sabe. De hecho, cuando supuestamente China perdió un submarino nuclear, que Reino Unido sacó la nota, no lo han podido encontrar. Que supuestamente lo perdió en el Mar Amarillo. No lo han podido encontrar. Saben supuestamente que perdió uno, pero no tienen las coordenadas. O sea, no lo han podido encontrar. Son indetectables. En este caso, yo creo que si lo detectaron, fue porque avisaron y porque necesitaban como un intercambio de informaciones. Como que te voy a dar la información sonora del Kazán, porque me estoy llevando otra información. De por sí ya le iba yo a hacer una remodelación al Kazán. O a lo mejor ya tenían la acústica desde el Mar Negro, por ejemplo. No lo saben. No sé dónde hayan dado antes el Kazán, pero el Mar Negro también es un área sumamente patrullada. Claro. Por Occidente. No lo sabemos, Alba. Lo que sí, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. A mí, francamente, me cuesta mucho trabajo pensar que le ganó la víscera a alguien en el Kremlin y que nadie más le dijo, oiga, no podemos hacer eso porque... Exacto. Teniendo tantos estrategas de guerra, si algo se reconoce Rusia es su larga historia en la guerra y las estrategias de guerra que tienen. Bueno, no solo Rusia, a Estados Unidos no han tenido la información acústica de un submarino, ni a China, ni nadie, porque todo el mundo sabe que es muy fácil obtenerla. ¿Cómo se les va a ir, digamos que la piedra en el frijol así tan grande para que les escaneen el Kazán? Se me hace... Honestamente... Un señuelo. Sí, pues, yo lo creo más como un señuelo, como te llevas la información acústica del Kazán, pero yo ya me llevé mucho más de lo que quería y le puedo cambiar la acústica. La queja de este portal ruso es: comprometieron uno de nuestros submarinos más poderosos. Seguramente el Kremlin tiene algo más que ganó, ¿no? A lo mejor si comprometió eso fue un peón de guerra. De decir, bueno, pues toma este peón de guerra. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen nuestros amigos que nos están siguiendo en el resultado de la encuesta? La encuesta es: ¿crees que el movimiento del Kazán fue un movimiento estratégico o una imprudencia? Las opciones de respuesta son: fue un movimiento estratégico, una imprudencia o no estoy seguro. Gracias por participar. Vamos a cerrar la encuesta y los resultados. El 75%, Alba, cree que fue un movimiento estratégico, que como tú dices, seguramente ellos escanearon también algo más. El 10% cree que fue una imprudencia y el 15% no estoy seguro. De algo sí podemos estar seguros, hablando de estar seguros, que la OTAN escaneó hasta las anginas del Kazán, como dice este portal, sí es cierto. Que fue un disparo en el pie, no lo sabemos. A ver, miren, ahí está lo que desplegó. La nota es extensa. Ahí está parte del movimiento que desplegó Estados Unidos y Canadá. Ahí están vistas satelitales que prueban que sí lo hizo. Allí tienen ustedes las coordenadas de cómo fue siguiendo precisamente Occidente por medio de estos aviones paso a paso cada movimiento del Kazán. Lo que nadie nos puede decir en este momento es, bueno, ya sabemos lo que Occidente escaneó del Kazán. ¿Alguien sabe lo que el Kazán escaneó de Occidente? No. Detallazo. Sí, exacto. Sí. Conclusión del día, yo creo que por ahí va. Claro, ya todo el mundo sabe qué tiene Occidente, qué tiene la OTAN. La acústica del Kazán. Todos lo sabemos, ya. Ok. ¿Qué se llevó al Kazán? Nadie sabe. Saben que se les presentó ahí de la nada, sumergió, salió en las costas de Reino Unido. No saben qué escaneó, no saben qué se llevó. Se paseó muy cerca de las costas de Florida. No saben qué escaneó. Entonces, Rusia sí sabe qué tiene la OTAN, la acústica del Kazán. La OTAN no sabe qué fue lo que se llevó el Kazán en ese paseíto. La situación en Ucrania ya alcanzó un punto crítico. Incluso el batallón ucraniano Kraken, que es uno de los más temidos y supuestamente pues nacionalistas, porque en teoría eran los más comprometidos con la defensa del país, han abandonado sus posiciones en Chasiv Yar antes de que llegaran las unidades regulares rusas. ¿Saben para qué tenían al Kraken ahí?
Era para asegurarse de que no hubiera desertores, por eso estaban en la línea final. Se supone que nadie se podía escapar. Y adivinen qué, fueron ellos los desertores. Este suceso ya está dejando, por supuesto, secuelas muy grandes. Los mismos compañeros de los Kraken pues se quedaron en un estado de pánico y desconfianza. ¿Qué llevó a estos militares tan supuestamente temidos, tan patriotas, tan nacionalistas, extremistas, violentos, a desertar? ¿Qué implica esto para la moral y la infraestructura y la defensa ucraniana? Porque mientras muchos soldados ucranianos, muchos de ellos, por cierto, forzados a luchar, siguen cayendo en masa debido a las decisiones del régimen de Zelensky, pues los nacionalistas ideológicos, que se suponía que eran los más comprometidos con esta guerra, pues están demostrando una lucha desesperada por su propia supervivencia. Sálvense quien pueda. Ley fuga. ¿Cómo ha llegado Ucrania a este punto de desmoronamiento interno de sus tropas? La clave de la noche: las bombas FAB-3000 tuvieron en este caso un efecto muy poderoso. Pero no es el único. Se capturó a uno de los prisioneros de guerra ucranianos, según una nota que le está dando vuelta a diversos medios de comunicación, y las declaraciones revelaron que el batallón Kraken, que eso sí ya está confirmado, que desertaron, pero las razones no quedaban claro por qué, pues desertaron precisamente de Chasiv Yar, incluso antes de que las tropas rusas, las tropas regulares de las Fuerzas Armadas rusas llegaran a Ucrania. Estos combatientes, trasladados específicamente para reforzar la defensa de Ucrania, pues abandonaron sus posiciones en cuanto vieron que los militares rusos estaban tomando el control de unos cuantos edificios. Fueron los primeros en correr. Ahora, ¿por qué esto está impactando tanto en el frente ucraniano? La sola nota ya de por sí es impactante. El batallón Kraken, conocido por su letalidad y tácticas despiadadas, ha sido una fuerza formidable precisamente en este conflicto, pero ¿por qué eran tan temidos? Kraken no solamente se destacaba por su armamento avanzado, lo mejor de la OTAN, el armamento más letal, el más avanzado, el más costoso, se lo daban a ellos. Su entrenamiento riguroso también era excepcional. Eran una fuerza de élite ucraniana, pero también eran muy conocidos por su brutalidad en el campo de batalla. Estos soldados eran conocidos, de hecho, por llevar a cabo operaciones con una precisión, pero también con un nivel de violencia que infundía terror en sus enemigos e incluso en la misma población civil ucraniana. Incluso Rusia, para que tengamos un panorama de hasta dónde llegaba su nivel de violencia y letalidad, Rusia los consideraba un grupo terrorista y nacionalista. Y eso pues ya nos dice bastante sobre la reputación que se habían ganado en la zona. Desde el comienzo de la guerra, este grupo, los Kraken, habían sido responsables de varias acciones duras, controvertidas. Por ejemplo, fueron acusados de muchas violaciones de los derechos humanos, ejecuciones sumarias, no tomaban prisioneros de guerra, actos de extrema violencia, que no solamente buscaban derrotar al enemigo, sino que una vez que lo capturaban enviaban mensajes brutales con las torturas, decapitaciones. Estos hechos que muchos pues ya veían que empezaba a traspasar los límites porque supuestamente era lo más letal que Ucrania tenía, y que hayan corrido del miedo, pues nos muestra precisamente cuál será la situación, porque el hecho de que huyan, claro, tiene un efecto devastador en las demás tropas. Imagínense, estaban en el frente rodeados de incertidumbre, de peligro, veían los ataques ahora con las FAB-3000 y no podían escapar porque precisamente en la retaguardia estaban los Kraken, que tenían la orden de evitar deserciones. Muy seguramente el que intentara desertar le disparaban. Y pues se supone que esto era la misión que tenían ahí. Pues el hecho de que se hayan fugado, pues no solamente mina la moral, sino que también planta una semilla de desconfianza y de miedo enorme entre las propias tropas ucranianas. Porque si el Kraken, con toda su fama, con toda su reputación, decidió huir, pues imagínense qué esperanza le quedaba a los demás. Es un fenómeno
que no es simbólico, tampoco es aislado. Ya cada vez estamos hablando de estas prácticas muy reales en el campo de batalla, de deserciones masivas en las filas ucranianas. Y ahora la huida de los Kraken pues está llenando las filas ucranianas de desertores. Según ya varios informes, el número de deserciones ha aumentado dramáticamente desde que se conoció la noticia de la retirada de Kraken, porque era lo único que los frenaba para no irse. Y no es difícil entender por qué, porque si los soldados más duros y letales, los más nacionalistas, que se supone que iban a estar ahí hasta la victoria o la muerte, pues se pelan, pues ¿cómo se supone que los demás se mantengan en esa línea? Claro que eso tuvo un efecto cascada. Y ahora están viendo estas deserciones en todos los niveles del ejército ucraniano, desde el soldado raso hasta posiciones altas, oficiales de rango medio. La desconfianza y el miedo hoy están erosionando, por supuesto, la cohesión de las unidades en el frente. Por ejemplo, miren, en esta nota que les mostraba hace rato viene ahí la declaración de uno de los soldados capturados, de Valentín Gritnev, que es un soldado movilizado en Jersón, y ahí da su declaración y cuenta cómo su grupo fue enviado a Chasiv Yar, pues con la promesa de que el Kraken supuestamente los iba a cubrir en la segunda línea de defensa. Y vaya sorpresa que al llegar encontraron solo vehículos blindados abandonados en la ciudad. Tanques de guerra, nada más faltó que les dejaran las llaves puestas. Totalmente vacío. Esa deserción fue total. Los nacionalistas prefirieron salvar su cuero antes de cumplir con su misión. Lo que venía, por supuesto, era el ataque de las tropas rusas. Muy probablemente, el fin de semana hubo una nota muy impactante que decía que unas de estas FAB-3000 que lanzó el Kremlin el fin de semana eran para los Kraken. Entonces, los bombardearon con FAB-3000, muy probablemente ya sabían que esto iba a pasar desde antes, o cuando vieron la primera, los demás se marcharon. Y esa deserción total del Kraken pues dejó a todos los demás soldados en una posición extremadamente vulnerable. Imagínense, sin respaldo, con esa sensación de haber sido abandonados, engañados, de derrota, pues la letalidad de este grupo, como los Kraken, que le daba este papel de que eran invencibles o por lo menos muy difícil de vencer, y de pronto se van, pues no es cualquier grupo, ¿no? Era la punta de lanza de muchas operaciones críticas y tenían la capacidad de ejecutar operaciones complejas y letales, y ahora simplemente ya no estaban ahí en la línea del frente. Dicen varias versiones que el abandono de este grupo le permitió por eso a los aviones de ataque rusos pues entrar sin ninguna resistencia. Entraron literalmente a puertas abiertas. Los Gritnev, de hecho, que es el testigo, el preso que tomaron, el soldado preso que tomaron las fuerzas rusas, describió precisamente en este artículo que ya tenían una posición bastante desesperada y al final se rindieron. Estas rendiciones masivas, pues lo que hicieron fue salvar su vida. ¿Qué otra opción les quedaba? Si se supone que los Kraken nos iban a defender en la retaguardia y ya no estaban, no tuvieron más opción que rendirse. Y este episodio, pues es una clara muestra, imagínense, de la crisis interna que enfrenta hoy el ejército ucraniano. No solamente falta de coordinación, el miedo, por supuesto, está llevando estas decisiones precipitadas, desorganizadas, y lo peor para Ucrania es que el caso de Gritnev pues no es un caso aislado. Hubo otra declaración de Alexander Bucatar, para que vean en qué niveles está permeando esto. Alexander Bucatar era comandante del batallón espartano de la Guardia Nacional de Ucrania. Igual se negó públicamente a cumplir las órdenes del comando ucraniano, argumentando que era preferible, según las declaraciones que pueden ustedes revisar en los artículos que hoy le están dando la vuelta a esta noticia. Este comandante dijo que él prefería quedarse en la retaguardia ante el bombardeo constante de las posiciones ucranianas por parte de la aviación rusa. ¿Está perdiendo Zelensky el control sobre sus propias tropas? Porque hay que hablar también de la composición precisamente de estas acciones del batallón Krake, porque eran un grupo subordinado directamente a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano. Fíjense el nivel de coordinación, era directo. Era conocido, como ya les dije, por todas sus tácticas severas, y a ese nivel, según los informes del prisionero de guerra que capturaron en la nota,
pues ese miedo, esa desilusión, ese rompimiento de filas, pues estaba mostrando ya esa sensación. Y déjenme decirles qué es lo más grave de todo esto. Que el uso de todos estos destacamentos, ¿saben cómo le dicen a Ucrania estos destacamentos como los Kraken? Les dicen destacamentos de barrera. Y ahora los están mandando ahí no para cuidarle la retaguardia al ejército ucraniano, porque están mandando soldados a la fuerza y estos destacamentos de barrera lo que hacen es evitar la deserción. Están ahí, por ejemplo, sobre todo con estos, la gran nota que le ha dado la vuelta a este mes es que Ucrania sacó miles de presos de sus cárceles en un trato para obtener su libertad a cambio de que luchen en el frente. Lo más lógico es pensar que una vez que esos presos por violaciones, por robo, por asesinatos, por lo que sea, están en el frente de batalla, pues que les cuesta fugarse, no les cuesta nada. Bueno, para eso precisamente estaban ahí diseñados batallones como los Krakens con estos destacamentos de barrera que evitaban que los presos liberados y los ciudadanos ucranianos que también son reclutados a la fuerza, que son muchísimos, pues se escaparan. Y ahora los que tenían que vigilar esto se escapan. Por eso esta rebelión abierta pues nos habla de una fractura en la cadena de mando que hace una deserción masiva, porque era lo único que frenaba, Alba, que los presos, los ciudadanos que están ahí luchando a la fuerza y muchos que ven cómo la moral se está cayendo, pues se vayan. Claro. Sobre todo cuando ves y dices, analizando, ¿por qué se van ahora? ¿Qué fue lo que los motivó? Probablemente no recibían su pago, ya no había suficiente armamento, con algo no estaban de acuerdo, porque antes estaban muy, pues ahora sí que muy paraditos ahí al pie del cañón, evitando que se fugaran los demás, o sea, siendo los verdugos de sus propios aliados, ¿no? Sí. Para eso estaban ahí. Pero, ¿por qué se van? No creo que se vayan nada más porque, ay, ya, algo tuvo que ver. Pues son asesinos a sueldo. Reciben un sueldo por estar ahí, como muchos de los que están peleando. No todos, ¿verdad? Los que son, que los sacan de las cárceles, bueno, pues les prometen sí un pago, que supuestamente es un pago menor, y la libertad. Eso es lo que les ofrecen. Pero a ellos, obviamente, les ofrecían muchísimo más dinero. Porque se van, porque ya no les están pagando, ya no hay suficiente armamento, o ya de plano se dieron cuenta que es una guerra perdida. Pero fíjate, Alba, digo, no me quiero escuchar prorruso ni nada, porque luego en el chat dicen, pero de verdad, piensen en esto. Sacan a los prisioneros de las cárceles masivamente. Fue la nota que dicen que de delitos no graves. ¿Tú les crees? Ay, por favor. No les importa. Lo mismo hay violadores, asesinos, lo que sea. Mientras sirvan de carne de cañón, sepan empuñar un arma, bienvenido. En estos momentos Zelensky no está para poner reparos. ¿De qué delito lo acusan? Le sirve más en el frente que en la celda. Claro. En la celda lo tiene que mantener. Y está muy seguro, por cierto. En el frente de batalla le sirve perfecto para lo que va. Igual a los ciudadanos ucranianos que están siendo reclutados a la fuerza con esta nueva ley marcial que acaba de sacar Zelensky, ampliando la edad de reclutamiento de 18 hasta los 60 años. Es nueva, muy controvertida. Encima, países europeos que están deportando a los ucranianos refugiados de regreso al frente para que vayan a engrosar las filas. Les decía yo, no me quiero escuchar muy cargado con este comentario, no quiero sonar prorruso ni tampoco prooccidental. Lo que queremos es, por supuesto, dar una visión imparcial. Pero miren, realmente con estos ataques lo que está haciendo Rusia es liberar a los ucranianos. Sí. Porque en estas defensas de barrera, Rusia sabe que lo único que tiene en el frente a esos soldados, en la primera línea, es que no se pueden pelar. Porque atrás está la defensa de barrera. Entonces, rompiendo esa, se van. ¿A que se no, pues es que era lo que los frenaba. Claro. Ahora, ¿cómo crees que los fueron? El fin de semana yo leí esta nota, no confirmada. Yo como que la encontré bastante interesante. No encontré mucha confirmación, pero ahora yo creo que tiene toda la confirmación del mundo. Decían las notas que Rusia había bombardeado con FAB-3000 a los Kraken. Pues imagínate quién queda vivo de una FAB-3000. No. Donde que todos se pelaron. Y al irse esta defensa de barrera... ¿Qué tipo? ¿De murieron o se fueron? No, ley fuga. Se fueron.
Y obviamente los de la primera línea del frente, al saber que los Kraken se habían ido, ¿qué los frenaba? Si los tenían ahí a la fuerza. Vámonos y sin pagar. Porque ya ven que les pedían dinero para dejarlos ir de Ucrania, que detenían varios camiones y les cobraban bastante, entre 4 y 5 mil dólares para dejarlos que se fugaran. Sí. Entonces ahora se pueden fugar gratis. ¿Cómo para qué se quedan en el frente de batalla? Para engordarle más el cochinito a Zelensky, que acaban de avisar que le van a dar 2.300 millones de dólares más a Estados Unidos, supuestamente. Entonces hay que ver cómo van a llegar esos 2.300 millones más, ¿no? Probablemente Ucrania, pues como siempre, le va a llegar un poquito menos, pero pues lo que le caiga a Zelensky es muy bueno. Pero ese es el detalle, le cae a Zelensky y no le cae a sus mercenarios que tiene. Porque decía por aquí nuestro amigo McLovin, en X hay videos donde los Kraken acaban de una forma inhumana a los soldados rusos. Es que hay muchísimos videos sumamente terribles. Sí, pues eran considerados un grupo extremista. Un grupo extremista. También hay muchos videos supuestamente de los Wagner en la guerra. Entonces son videos sumamente fuertes. De hecho, Rusia los consideraba un grupo extremista. O sea, buenas personas no eran, amables no eran. Y pues al irse, se le va la barrera de contención a Ucrania. Entonces sí creo que se vayan a ir muchas más deserciones o que vayan a poner otras cosas. Porque imagínate con una FA-3000, ¿a qué te quedas? Y ya sabes, de por sí ya sabían que al estar en la guerra es una muy alta probabilidad de que no sobrevivas. Pero te cae una bomba de esas, no hombre. Y luego que hay otras notas que vamos a estar hablando mañana en mi canal porque estoy terminando la información de que, pues, ya ven que le han mandado mucho armamento de Occidente a Ucrania para que se defienda. Le han mandado los HIMARS, le han mandado los ATACMS, le han mandado los Leopards y les han mandado mucha tecnología de punta, supuestamente. Pues mucha de esa tecnología de punta la ha capturado en buenas condiciones Rusia y ya la ha diseccionado, ya tiene toda la información de esas fabulosas armas que antes Occidente, Estados Unidos pregonaba que nadie tenía esa información. Pues ahora, por haberla mandado a Ucrania, Rusia la ha capturado en buenas condiciones y ya tiene toda la información. Ahora sí que ya tiene el escaneo, los diagramas y todo de las armas que supuestamente Occidente no le podían quitar, que eran lo mejor de lo mejor. Bueno, y mira, Alba, déjame mostrarte, por cierto, algo que no necesitan a veces ni siquiera rescatarlo en perfectas condiciones. Déjame mostrarte un video precisamente, y mientras te lo muestro, les voy a narrar el contexto de lo que estamos viendo aquí. Miren. Ahí, Alba, lo que estamos viendo en el video es un militar ucraniano huyendo a Rusia en un tanque T-64 robado. Se trata nada más y nada menos de Maxim Lihachev, de 39 años, que era un exintegrante de la 110ª brigada que se entregó a las tropas rusas cerca de Donetsk. Esta nota, que fue reportada desde el 24 de mayo, es una muestra más de cómo muchos de ellos incluso buscan la mejor manera de rendirse, de entregarse, porque los tienen rodeados. Hacia atrás están estas líneas de defensa, de barrera, para que no se fuguen del frente. Entonces, una de las opciones que tienen es entregarse en el otro frente. Claro. Dice en la nota, un militar ucraniano huyó hacia Rusia en un tanque T-64 robado y se entregó cerca de Donetsk, y por supuesto les entregó el tanque con la llave en mano. Aquí lo tienen, es mi muestra de buena fe. Según las fuerzas de seguridad de la República Popular de Donetsk, Maxim Lihachev, de 39 años, exintegrante de la 110ª brigada, desertó y se pasó al bando ruso. El hombre nació en la ciudad de Svatobod, en la República Popular de Lugansk, y vivió en Polonia. Luego regresó a Ucrania y sirvió en hasta 4 brigadas de las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev. Imagínate, Alba. ¿Por qué les traigo esta nota a colación también? Porque nos está mostrando que hay un patrón ya cada vez más definido. No se trata solamente del grupo Kraken, no es un caso aislado, sino ya hay muchas deserciones, también hay muchas rendiciones
Y también hay muchas deserciones, no del frente, sino de ucranianos que están huyendo hacia otros países pues de la guerra para que no los recluten. Claro, y es que hay muy pocas notas o muy pocas salen públicas de los mismos ucranianos, su pensar, qué opinan. Ellos no están de acuerdo, obviamente, cómo Zelensky está llevando este asunto. Tampoco están de acuerdo en no poder acercarse a Zelensky porque lo tienen muy restringido, el que realmente manda en Ucrania. Entonces ellos no tienen ni voz ni voto. No se escucha lo que ellos piensan, no se escucha lo que ellos opinan de nada. Decía por aquí nuestra amiga Carmen Pérez Prot, ahora los gringos solucionarán este asunto. El detalle es que les va a llevar 4 veces más tiempo de desarrollarlo y les va a salir 3 veces más caro que lo que hagan los rusos, porque lo dijo el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en una entrevista, que sí, que efectivamente para ellos desarrollar el armamento es 4 veces más tardado y 3 veces más costoso. Sí. Entonces, de aquí a que la maquinaria rusa va 4 veces más rápido, ellos pueden tener algo, poner fechas, un ejemplo, en un mes, Estados Unidos le va a tardar 4 meses en tener el cambio. Entonces, ahí en la guerra, 3 meses de diferencia, 4, son muchísimos. Es una ventaja sustancial. Bastante, es una ventaja enorme. Mira, Alba, la encuesta de la noche. ¿Qué efecto tendrá la deserción del Kraken en las tropas ucranianas? Es una encuesta difícil. ¿Más deserciones en las tropas? ¿Cacería de desertores o rendiciones masivas? Alba, la pregunta interesante también es ¿qué fue de los Kraken? Imagínate dónde están esos tipos con el armamento más avanzado que tenía Ucrania, que se los había dado Occidente, entregados a los Kraken y se pelaron. Todo ese armamento, ¿dónde crees que está? En Europa. Pues claro, en el mercado negro. En el mercado negro. No se fueron sin un centavo en la bolsa, ¿eh? Claro, se fueron forrados. Forrados en billetes. Vamos a cerrar la encuesta. Muchas gracias por participar en YouTube. Y aquí están los resultados. ¿Qué efecto tendrá la deserción del Kraken en las tropas ucranianas? El 55% cree que esto va a hacer una avalancha de deserciones en las tropas. El 35% cree que va a causar rendiciones masivas. Y el 10% una cacería de brujas. Tema a reflexionar, Alba, por supuesto. Sí. ¿Dónde están los Kraken? Te apuesto que no tan fácilmente los van a encontrar. Estos tipos tenían conexiones en el mercado negro. Tú sabes, por ejemplo, Alba, que tiene mucha relación con lo que tú nos vas a hablar mañana en tu canal. Ese misil intacto Attack MS que hoy tiene Rusia en su poder y que está diseccionando para saber cómo se fabrican, cuáles son sus puntos débiles, cómo derribarlos o replicarlos. ¿Cómo es que lo consiguieron? ¿Les cayó del cielo y cayó intacto? Según dicen las fuentes rusas que salieron a decirlo, según esto fue que cayó y no explotó completamente, que tuvo una falla. Entonces que ellos, según dicen ellos, que lo recogieron y que obviamente todas sus tropas saben que si encuentran armamento en buenas condiciones, tienen que llevarlo porque los están analizando. Entonces que lo sacaron, que lo analizaron y pues que ya tienen todo, los diagramas y todo. Cuando ellos sacaron la nota es porque ya tienen toda la información de los misiles y muy probablemente ya están desarrollando o ya tienen la tecnología para pararlos, que eran las joyas, una de las grandes joyas de la corona de Lockheed Martin. Pero también déjame decirte otra teoría que no hay que descartar. Rusia en estos momentos está con el costal en el hombro, cantándole a las tropas ucranianas y Mars Attacks y tanques de guerra de la OTAN que venda. Y por supuesto que grupos como los Kraken, ¿tú crees que van a tener algún reparo si abandonan el frente en venderles ese equipamiento a la OTAN? De la OTAN a Rusia. Pues claro que se lo van a entregar. Incluso ni siquiera por dinero, hasta para obtener un salvoconducto. Es muy probable que esto suceda, amigos. Y ahora, el primer problema que tiene Ucrania es que el Kraken ha desertado. El segundo problema que tiene el mundo, no Ucrania, es a dónde fue a parar el armamento que tenían los Kraken. Los tanques blindados ahí estaban porque no se los podían llevar. Pero ¿y lo demás? Al mismo tiempo estamos viendo cómo Europa está cada vez más retacado de armamento de la OTAN que va a parar por manos del mercado negro, por grupos como estos. Pero ¿sabes qué es lo curioso?
que esta nota de la deserción de los Krakens no está en primeras planas en muchos medios, pero sí está en primeras planas en muchos medios occidentales, que Rusia está utilizando a los nuevos ciudadanos rusos o los nuevos inmigrantes para hacer barreras y barricadas. Esa es la nota. Y dices, ok, hay que conocer también esa parte, pero ¿por qué ocultar la parte de la deserción de los Kraken? Sobre todo cuando es tan peligroso, porque tenían muchísimo armamento. ¿Dejaron el armamento o se lo llevaron? Esos inmigrantes no leyeron las letras chiquitas. No. Es como otra historia que yo me sé de un país que le ofrece a los inmigrantes irregulares que si sus hijos se enlistan en el ejército, le pueden dar papeles a los papás. Uh-huh. No me acuerdo qué país es, pero por ahí leí ahí esa historia. Déjenmela en los comentarios porque, como a Biden, la memoria me falla a veces. No, la excusa fue de que se estaba quedando dormido en el debate, porque si vivieron el debate ya vieron que cabeceaba, pescaba, del guía de mi pueblo pescaba. La pesca estaba buena. Es porque él no había dormido bien, porque ha tenido una agenda muy apretada, entonces estaba cansado. Aparte estaba fuera de sus horarios laborales, entonces por eso probablemente el próximo debate vaya a ser a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde para que sean un horario descansadito. Alba, pero el último viaje que hizo, registrado Biden, había sido mucho tiempo antes que eso, a la cumbre del G7. No, pero es que el cambio de horario le pega. Pues, el jet lag. Pues sí, pero ya tenía ratito ahí en... Es lo mismo, tarda en recuperarse. Amigos, muchas gracias por unirse a nuestros podcasts del día y nos vemos mañana. Hasta mañana.